En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Así que al hablar del amor estamos hablando de Dios, tratando de comprender cómo es Dios, su naturaleza, su esencia, aunque esto es prácticamente imposible porque hablar de Dios y tratar de conocer a Dios es una labor que seguramente pasaremos toda una eternidad en la comunión con Él y tratando de comprenderlo y de comprender su inmenso amor, su gracia, su grandísima misericordia para con nosotros. Pero al hablar del amor tenemos que entender que el amor no está tanto relacionado con la emoción o los sentimientos. Parece a la luz de las Escrituras que el amor es una actitud y es una capacidad dada por Dios a nosotros. Los teólogos dicen que nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad innata de amar a los demás, pero a nivel humano. El mandamiento que se dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el amor era el amor con que los israelitas deberían de amar a sus congéneres, era un amor meramente humano. Y la medida de ese amor era como cada israelita se amaba a sí mismo. Entonces los estudiosos de la Biblia declaran que ese amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una exigencia y es un mandamiento del Antiguo Testamento. Y que es un amor que surge del corazón humano, de la naturaleza del ser humano. Y que el requisito era amar en función a cómo una persona se ama a sí mismo. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor habla de un nuevo amor, de un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en realidad hay 11 mandamientos, los 10 del Decálogo y el mandamiento que agrega el Señor, un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Este es el amor ágape, el amor divino, el amor que proviene de Dios. Porque Cristo está diciendo que nosotros, los cristianos, debemos de amarnos los unos a los otros de la manera como Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo es Dios. Cristo nos amó con amor eterno, con amor perfecto, con amor sacrificial, con amor divino. Y ese amor ha sido dado a nosotros. Las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 5 dice que nosotros hemos recibido, que el amor, que por el Espíritu Santo el amor ha sido derramado en nuestros corazones. De tal manera pues que esto es un hecho, es una realización, es algo que ya se efectuó desde el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo, es decir, desde el momento en que somos regenerados. Entonces ese amor, el amor de Dios, ha sido dado a nosotros, ha sido derramado en lo profundo de nuestro ser, en nuestros corazones. Ningún cristiano que está bien instruido teológica o doctrinalmente puede decir que no tiene el amor de Dios. El amor de Dios ha sido ya derramado. Podemos cumplir con el nuevo mandamiento.
El nuevo mandamiento es amar a los hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros. Y a causa de que tenemos una nueva naturaleza y hemos participado de la naturaleza divina, aunque no podemos explicar eso, pero sí sabemos que el Espíritu Santo nos concedió la facultad, la capacidad de amarnos como Cristo, como Dios nos ha amado a nosotros. Así que en las relaciones humanas, en las relaciones fraternas entre los creyentes, los cristianos, entonces prima el amor de Dios, el amor ágape, el amor divino. Así que el amor no es una emoción, tampoco es un sentimiento, aunque ciertamente en los actos de amor podemos tener emociones, pero la emoción en sí no es el amor. La emoción es parte de la naturaleza humana. Todo ser humano nace con la capacidad de emocionarse, con la capacidad de sentir. Pero en la Biblia se declara que el amor en primer lugar es un mandamiento, es un deber pues. Y algunos dicen que es el mandamiento más importante. ¿Recuerdan ustedes cuando un hombre religioso vino a Jesús y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y la respuesta de Jesús fue así: oye Israel, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el mandamiento más grande, señaló Jesús, pero hay uno semejante a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos que hablan del amor, depende toda la ley y todos los profetas. Cuando se dice que del amor emana la ley, es que todo mandamiento que Dios dio en el tiempo, en los libros del Pentateuco, en la ley, y también todos los mandamientos que surgieron de la boca de los profetas usados por el Espíritu Santo, están relacionados con el amor. Son una expresión del amor de Dios. Entonces es un mandamiento. Cristo dijo que el amor no era un sentimiento, ni tampoco una emoción, sino que es una actitud que nos induce a buscar el bien, la prosperidad y proteger al ser humano. Entonces es un mandamiento, es el principal mandamiento, porque amar a Dios es en nuestra relación con Dios, amar al prójimo es en nuestra relación con los seres humanos, es procurar el bienestar de ellos, sin tomar en cuenta qué tipo o qué intensidad de emoción o de sentimiento tengamos. Más bien es asumir responsabilidad. Por eso se dice que es el amor es un mandamiento y es una responsabilidad y es un deber, y el más grande deber que tenemos que cumplir, asumir y practicar el amor. El amor. Todo acto que conlleva en proteger la vida, en procurar el bienestar del prójimo, procurar el bien, todo acto que haga bien a otro ser humano, eso es el amor, es el amor. Entonces es un mandamiento y es una ley, y algunos dicen, y tienen razón, que la ley fundamental del universo de Dios en cuanto a las relaciones humanas es el amor.
Es la ley que debe de primar en las relaciones humanas entre los seres humanos, entre nosotros también los cristianos. Debemos de amar al vecino, debemos de amar a nuestros familiares, a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos. El amor siempre es un acto de responsabilidad. Y Dios dice que nosotros somos responsables de procurar el bien aún de nuestros enemigos. Por eso Pablo enseña respecto a esto y dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Es decir, que aún nuestros enemigos que no nos quieren y que procuran muchas veces hacernos el daño, porque tienen quizás odio en sus corazones para con nosotros, esas personas también son dignas de que nosotros asumamos la responsabilidad de ayudarles cuando tienen hambre, cuando tienen sed, que son las necesidades más fundamentales para la subsistencia de la vida humana. Entonces es un mandamiento, es un deber y es una ley. Es la ley que prevalece o debe de prevalecer en todas las relaciones de todos los seres humanos, en todas las naciones y continentes de este mundo. En las relaciones de todos los seres humanos, no tomando en cuenta la raza, el idioma, la posición social, todos debemos de amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Así que es una ley, es un deber, es una norma establecida por Dios para las relaciones entre todos los seres humanos. Y nosotros los cristianos deberíamos de andar en amor. Pablo dice, y todas vuestras cosas hacedlas con amor. El amor es el motor que mueve a los cristianos y que mueve al mundo. El amor también es una actitud de sacrificio. Cuando se habla del amor de Dios, se habla de un amor sacrificial. Y cuando se habla del amor meramente humano, que surge del corazón humano, también es un amor sacrificial. Por eso vemos ejemplificado esto cuando vemos a padres y a madres que son capaces de entregar totalmente su vida por sus hijos. En realidad, todos los días vemos el acto heroico del amor sacrificándose por los seres queridos. La gente, los padres de familia, las madres, todos si aman a alguien son capaces incluso de dar su vida por ellos. Y todos esos actos de responsabilidad procurando el bienestar de los seres queridos es precisamente eso. Entra dentro de la categoría heroica de dar la vida por los demás. Entonces es una ley, es un mandamiento, es un don. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, usted, hermano, yo y todos los hermanos y hermanas que vivimos en este mundo, todos tenemos el amor de Dios. A todos se nos derramó el amor por el Espíritu Santo. Todos tenemos la facultad. Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer. El problema que tenemos es que por falta de instrucción, o porque no hemos entendido lo que es el amor, que es un don, que es una ley, que es una facultad que proviene de Dios, es una capacidad que Dios nos da para hacer el bien a los demás. Pero a veces consultamos con los sentimientos, a veces sentimos un rechazo.
una emoción negativa hacia el vecino, hacia el familiar, hacia la persona que vive cerca de nosotros. Y cuando oímos que debemos obedecer el mandamiento de amar a esa persona, consultamos con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestra emoción, y resulta que en nuestro corazón no hay buenos sentimientos ni buenas emociones respecto a esa otra persona. Pero nada tienen que ver nuestros sentimientos y emociones respecto a la responsabilidad de procurar el bien hacia los demás. A quien tenemos que consultar es a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a mi relación con el vecino, con la persona más cercana, con la persona que nos rodea en el barrio o en la colonia? ¿Qué es lo que Dios dice respecto a mis relaciones con ellos? Que yo debo de amarlos, que debo de procurar suplir las necesidades más básicas. Si tienen hambre, hay que darles de comer. Si tienen sed, hay que darles de beber. Si cualquier otra necesidad, a procurar el bien de ellos. Es una solidaridad con el ser humano y con las necesidades del ser humano. Es lo que Dios hace. Dios ha hecho, sigue haciendo, hará. Desde el principio, desde el tiempo de Adán y Eva, Dios ha hecho el bien al hombre. Hizo este mundo y puso todas las cosas en este mundo para beneficiar a su criatura humana. Es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Dice Cristo que el sol y la lluvia cae sobre nosotros y sobre los buenos y también sobre los malos, sobre los justos y también sobre los injustos, porque el amor no discrimina, el amor es derramado hacia todos los seres humanos, hacia todas las criaturas que Dios ha puesto en este mundo. Entonces ese es el amor, una responsabilidad, una ley, un mandamiento que constantemente todos los días de nuestra vida tenemos que obedecer. Procurar el bien. No importa que esa persona nos caiga mal o que esa persona nos adverse a nosotros o sea enemigo de nosotros, siempre aún los enemigos tienen necesidades. Y nosotros debemos de suplir esas necesidades. Y Pablo dice que no seamos vencidos de lo malo, ni del mal, ni del que es malo, sino que debemos de vencer lo malo con lo bueno, con el bien. Porque si alguien me hace un daño y yo le hago daño a esa persona, el mal se multiplica. El mal estaba en aquella persona, ahora el mal está en mí porque yo también le retribuí con el mal. Y así el mal, el pecado triunfa. Pero si yo retribuyo o reacciono hacia lo malo que me hacen con el amor, con esa responsabilidad de procurar el bien de todos, entonces el mal es vencido por el bien. Por eso el Señor siempre nos manda a que hagamos el bien, que procuremos la prosperidad de los demás seres humanos. Eso es precisamente el amor. Así que practiquemos el amor, procuremos el bien, no maldigamos a nadie, bendigamos. Siempre, siempre hay que hacer el bien hacia toda criatura humana. Ese es el mandato que recibimos de Dios y a esa actitud le agrada a Dios y por eso Dios ama al que ama y Dios bendice a su pueblo que obedece ese mandamiento que es importantísimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora tenemos también en nuestras relaciones como cristianos la capacidad de amar con amor divino.
porque tenemos también el nuevo mandamiento de amar como Cristo nos ha amado. Así que, amado hermano, amemos. Es una actitud, es una facultad de la voluntad. Yo me propongo amar a todos, incluyendo a mis enemigos. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.